Buenas tardes a todos. Hoy les vamos a hablar del balón gástrico ingerible. Esto lo hemos titulado como una revolución en la forma de bajar de peso, porque bueno, es un buen título para definir un poco lo que está pasando con este programa y este método innovador en la pérdida de peso. Así que yo les cuento, mi nombre es Matías Turchi, yo soy cirujano especialista en cirugía esófago-gástrica y en obesidad. Soy cirujano staff del Sanatorio Tandil, en la ciudad de Tandil, y director del Centro Integral de Obesidad y Sobrepeso de Tandil. Y bueno, soy especialista en obesidad y en cirugía por endoscopía. Soy miembro de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, miembro de la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad y Desórdenes Metabólicos, y tengo el agrado de presentarles a dos compañeras, colegas y amigas que trabajan en nuestro centro, la licenciada Romina Mauri, que bueno, es licenciada en nutrición especializada en obesidad y cirugía bariátrica con un posgrado en obesidad, y además de ser parte de nuestro staff, es bueno, staff de, del equipo de esófago-gastro del Hospital Universitario de Fundación Favaloro. Y a la licenciada Eliana Mena, que es la licenciada en psicología de nuestro equipo, es planta del Hospital Ramón Santa Marina en la ciudad de Tandil y es coordinadora del equipo Enlazar Salud Mental en Red, y es obviamente que es psicóloga de nuestro centro. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Tandil, en el Sanatorio Tandil. Bueno, un poco de lo que, este es el resumen del temario de lo que queremos traerles, lo que queremos contarles acerca del programa, que incluye un balón, y para eso tenemos que saber qué es un balón, cómo se coloca y por qué no es invasivo. Tenemos que saber si somos candidatos o no a este programa. Tenemos que saber cómo es la recuperación posterior. Tenemos que saber cómo son los resultados en esto, si obviamente se mantiene el peso perdido. Obviamente que por qué es importante un equipo multidisciplinario en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad y qué herramientas vamos a tener para el seguimiento. A su vez también contarles un poco cuál es el valor del tratamiento y bueno, que al final de la presentación podamos hacer consultas en vivo, se puedan sacar todas las dudas y bueno, obviamente tratar de responder la mayoría de ellas. Primero, la idea es largarles un cuestionario, una encuesta, para que conozcamos un poco a nuestro público. La primera encuesta es: ¿qué soluciones para perder de peso han probado hasta ahora? Aplicaciones de fitness, dietas, planes de ejercicio o todo y nada funciona. Recuerden que la votación es anónima, es decir, que no vamos a poder saber quién votó a favor de qué. Y la idea, bueno, es un poco con esto conocernos un poco más. Así que vamos a dar unos segunditos para que puedan votar y vamos a ver los resultados. Bueno, el 48% del público ha hecho dietas, 9% planes de ejercicio y bueno, casi la mitad también ha probado de todo y nada funciona. La otra pregunta que nos gustaría hacerles, ahora estoy teniendo problemas para pasar, Cliqué dos veces, doctor. ahí está, ¿cuánto peso quiere perder? A, menos de 5 kilos, B, de 5 a 10 kilogramos, C, de 10 a 15 kilogramos y D, más de 15 kilogramos. ¿Cuánto queremos y cuánto necesitamos perder de peso para encontrarnos con un peso más saludable? Así que les damos unos segunditos más para que puedan votar. Recuerden siempre que esto es anónimo, así que no se priven de cliquear.
Y el resultado es que el 45% del auditorio necesita bajar más de 15 kilos o quiere bajar más de 15 kilos. 38% entre 10 y 15 kilos y el 14% entre 5 y 10 kilos. La próxima pregunta es si han pensado en realizarse alguna vez una cirugía bariátrica. La opción A es sí, obviamente. La opción B, no, aún no he llegado a ese extremo. Y la opción C, me da miedo la anestesia. Le damos unos segunditos para que puedan votar. Cirugía, hablamos de todo tipo de cirugía para la pérdida de peso, ¿sí? Bueno, el 33% sí lo ha pensado, el 59%, 60% no ha llegado a ese extremo y un 7% le da miedo a la anestesia. Bueno, es bueno saberlo, ahora después lo vamos a hablar durante la charla. Bueno, como para hacer una introducción a lo que es el sobrepeso y la obesidad, hoy por hoy hablamos de obesidad y de sobrepeso cuando hay un exceso de energía en el cuerpo. Ese exceso de energía puede ser ya sea por un aumento en el consumo o una disminución del gasto. Y eso lleva a que esa energía se almacene en el tejido adiposo. Hoy por hoy la obesidad y el sobrepeso son considerados una enfermedad que es progresiva, que es degenerativa, que es compleja, que tiene múltiples factores causales y obviamente que es una epidemia a nivel mundial. Decimos que es la epidemia del siglo XXI, no distingue ni colores ni edades, y si uno piensa que siempre hablamos de números a nivel mundial, tenemos las encuestas de factores de riesgo realizadas en Argentina, donde nos ha mostrado una realidad, la verdad, un poco preocupante. 6 de cada 10 argentinos tiene sobrepeso y el 25% de la población en Argentina tiene obesidad. ¿Sí? Por eso necesitamos atender a este problema y necesitamos dar un frente de batalla y una opción para el tratamiento. Y si nosotros hablamos de que es una enfermedad compleja, no podemos pensar o pretender que la solución es mediante medidas un poco simples como comer menos y moverse más. Nosotros hablamos de sobrepeso y obesidad cuando lo relacionamos con el índice de masa corporal, ¿sí? Cada persona tiene su índice de masa corporal, el cual se saca mediante una ecuación que es dividiendo el peso de cada persona dividido su altura al cuadrado en metros. Eso nos da un número, el cual nos va a ubicar dentro de este esquema que les mostramos en el slide, en aquellas personas que tienen entre 18 y 25 con un normopeso, entre 25 y 30 sobrepeso y mayor a 30 distintos grados de obesidad. Pero ¿qué pasa? La obesidad no es solamente la afectación del aspecto físico de la persona, sino que también va en detrimento de la salud de esa persona. Y lo que decimos nosotros, lo comparamos con un iceberg. Lo que vemos es, bueno, sí, este paciente tiene algunos kilos de más, pero lo más importante está en lo que no vemos de ese paciente, es decir, el daño que la adiposidad está haciendo en nuestro organismo. Y así la obesidad viene de la mano con muchas enfermedades que van de la mano, digamos, con la obesidad y con el sobrepeso. Podemos hablar de presión alta, de apneas del sueño, de infartos de miocardio, diabetes, problemas en las articulaciones, distintos tipos de cáncer, enfermedades hepáticas y demás. Es por ello que, bueno, todos nuestros pacientes que llegan a nuestro centro o que han consultado con algún otro centro para el descenso de peso, vienen con esta historia, ¿sí? Con esta historia de múltiples intentos en su historia de descenso de peso con fracasos. Es decir, que subimos, bajamos y siempre nos mantenemos en el mismo peso o
o en un peso mayor, ¿sí? Entonces, bueno, estos son distintas opciones, digamos, para el descenso de peso. Y bueno, la realidad es que el 76% no está satisfecho con las soluciones que ha probado, ¿sí? Esto de lo que hablábamos de comer menos y moverse más no es la solución, sino que necesitamos alguna otra herramienta que nos permita llegar a un peso más saludable y que lo podamos mantener en el tiempo para poder mejorar todas esas enfermedades que hablamos en el slide anterior, o que nos permita, si aún no tenemos esas enfermedades, retrasar su aparición. Esos son nuestros objetivos a la hora de tratar el sobrepeso y la obesidad. Con esto, nosotros hacemos una introducción a este programa integral para la pérdida de peso, que es sin cirugía, sin endoscopía, sin anestesia, que solamente tenemos los resultados, ¿sí? Es decir, la importancia de esta palabra clave, que es integral, ¿sí? De integrar a todas las especialidades que tenemos que ver con la obesidad, porque es de la única forma en la cual vamos a poder dar un buen frente de batalla contra esta epidemia. Los pacientes del programa Allurion pierden una media de entre el 10 y el 15% de su peso corporal, y obviamente que reciben esta atención multidisciplinar durante todo el proceso. Eso es importante entenderlo. Un programa no es solamente la colocación de un balón, sino que es un programa que va más allá de la colocación de ese balón, que va a estar un tiempo determinado en nuestro organismo, que después lo vamos a ver, sino que también va a necesitar de otras cuestiones que tenemos que revisar. Esta es una sencilla innovación, como lo repetimos, sin cirugía, sin endoscopía y sin anestesia. El balón gástrico es un dispositivo de ocupación de espacio en el estómago. Y el balón nos va a permitir descender de peso a través de una cuestión mecánica y una cuestión fisiológica. La cuestión mecánica es obviamente porque el balón ocupa espacio dentro del estómago, y esa ocupación de volumen dentro del estómago va a reducir la capacidad del estómago en un 35-40%. Es decir, que uno va a poder recibir menos cantidad de alimento. A su vez, ese estómago, al estar distendido, al estar lleno por ese balón, le va a mandar señales a nuestro cerebro que le va a decir, che, estoy lleno. Eso va a generar saciedad. Y a su vez, en el estómago se genera una hormona que se llama grelina, que es la hormona famosa del hambre. Y esa hormona, con el balón adentro, se genera o se segrega en menor cantidad. Es decir, que la persona se va a sentir llena, va a tener menos hambre, y a su vez cuando coma va a poder recibir menos cantidad de alimento. Esos son todos los mecanismos que van a hacer que nosotros perdamos peso. Y el balón se coloca en una breve consulta que dura 15 minutos en una sala de radioscopía. ¿Y quiénes son candidatos a la colocación de un balón o al programa? El programa está destinado a aquellos pacientes con un índice de masa corporal entre 27 o 40, mayor a 27, aquellos pacientes con un índice de masa corporal mayor a 40 y que no deseen una cirugía bariátrica, es decir, pasar por quirófano, y los pacientes que rechacen la cirugía o como paso previo a una cirugía. Hoy en muchos pacientes colocamos estos balones o realizamos este programa durante un año para lograr un descenso de peso importante que nos permita realizar una cirugía bariátrica más segura. Obviamente que si tenemos indicaciones, hay contraindicaciones, y ellas son pacientes con enfermedades cardíacas o pulmonares severas, pacientes con enfermedad hepática y renal crónica, pacientes menores de 16 años y mayores de 70 años, antecedentes de una cirugía gástrica previa, es decir, aquellos pacientes que, por ejemplo, se han realizado una cirugía bariátrica, no serían, candidatos al programa. Malformaciones anatómicas, faringias, esofágicas o gástricas, eso tiene que ver con la incapacidad de tragar la cápsula en la cual se encuentra dentro del balón.
Aquellos pacientes que tienen una hernia de hiato de gran tamaño, es decir, una hernia mayor a 5 centímetros, embarazadas y pacientes que estén en lactancia menor a 6 meses, trastornos psiquiátricos o drogadependencia o alcoholismo sin control. La colocación consiste en la ingestión de una cápsula, ¿sí? Una cápsula de aproximadamente entre 2 y 3 centímetros que se ingiere junto con un sorbo grande de agua en una sala de radioscopía. Cuando esa cápsula se traga, nosotros vamos a realizar una radiografía, por eso es importante realizarlo en una sala de radioscopía, una radiografía para constatar que esa cápsula está en el estómago y está bien ubicada en un lugar donde sea seguro su llenado. Una vez que nos cercioramos de que eso sea así, llenamos la cápsula, llenamos el balón que estaba dentro de esa cápsula, lo llenamos con un líquido especial, un líquido estéril, y una vez que se completa el llenado, que dura aproximadamente 5 minutos y se llena con más o menos 550 centímetros cúbicos, es decir, un poquito más de medio litro de líquido, realizamos otra radiografía, una segunda radiografía, para ver que el balón esté lleno en el lugar correcto. Y luego de eso, realizamos tiramos, digamos, del catéter que estaba conectado a la cápsula, al balón, y el balón queda en el estómago. Al cabo de un tiempo, ese balón se va a eliminar, se va a vaciar y se va a eliminar de forma natural. ¿Sí? Una de las paredes de ese balón se va a degradar, el balón se va a vaciar dentro de nuestro estómago y el balón se va a eliminar de forma natural a través de las heces. Estas son algunas imágenes del procedimiento, a mí me pareció buenas traerlas a colación. Una para que vean el tamaño de la cápsula. Si bien yo mido 1,90 m, soy grande, tengo una mano grande, la cápsula es bastante chica y muchas veces la comparamos con alguna, por ejemplo, alguna aceituna descarozada. Y para que tengan una referencia, muchas veces nosotros cuando comemos, o mejor dicho, comemos de una forma apurada y mal, sin masticar los alimentos, tragamos cosas mucho más grandes. ¿Sí? La tranquilidad de los pacientes a la hora de colocar, de tragar la cápsula y llenar el balón. ¿Sí? Pacientes riéndose, pacientes con las piernas cruzadas. Y bueno, ese es el tamaño del balón en mi mano en tamaño real. ¿Sí? ¿Y qué pasa si no pueden tragar esa cápsula? Bueno, si no se puede tragar esa cápsula, no es un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque los voy a ayudar a través del uso de un cable delgado que se llama estilete, que le va a dar cierta rigidez al catéter para que con un empujoncito se pueda ayudar a tragarlo con un sorbo de agua. Los estudios han demostrado que casi el 100% de los pacientes no ha tenido problema de ingerir el dispositivo y solamente un 30% de ellos necesitó la asistencia digamos, con el estilete. ¿Cuánto peso puedo perder? Como lo dijimos en un primer momento, entre un 10 y un 15% del peso corporal total es la media que se pierde. Obviamente que hay pacientes que hacen las cosas muy bien y pierden mucho más de esto, y si uno no acompaña todo eso con todas las medidas que después nos van a contar el resto de los disertantes, no vamos a tener el resultado que nosotros querramos. Recordemos que esto es una herramienta y la herramienta la va a usar cada uno de ustedes. Es decir, que uno para usar una herramienta tiene que saber cómo usarla. Por eso es importante todo el resto del programa y no solamente todo termina o empieza con la colocación de un balón. Acá nadie se sienta en un sillón a bajar de peso, ¿sí? La realidad es que lo que vemos en nuestros pacientes es que hasta un 95% de los pacientes al cabo de un año posterior al programa, posterior a eliminar el balón, continúan, digamos, con su pérdida de peso y lo mantienen
al cabo de ese año. Y recordemos que la pérdida tan solo de un 5% de su peso corporal total va a reducir significativamente el riesgo de todas estas enfermedades que hablábamos que están asociadas al sobrepeso y a la obesidad. Esto es más de los resultados, un logro de una mejoría de un 12% en la función corporal global, en la función física un 13%, una mejora del 19% en la autoestima de los pacientes, de un 8% en la vida sexual, un 7%, un 8% de lo que tiene que ver con problemas sociales y una mejoría, digamos, esto es en encuestas que tienen que ver con satisfacción, con un puntaje y una mejora de un casi un 10% en las cuestiones laborales, ¿sí? Y como les digo, y quiero hacer hincapié en esto, el balón es el centro, ¿sí?, de un programa para la pérdida de peso multidisciplinar, ¿sí? Es solamente el balón, es un paso más. Todo va a requerir de la supervisión de un equipo, va a requerir el asesoramiento durante un año y obviamente que nos vamos a valer de la tecnología, digamos, esto que las innovaciones tecnológicas han invadido todos los sectores que tienen que ver con casi todo lo que hacemos hoy en día y en lo médico también. Tenemos estas herramientas inteligentes que nos van a permitir a nosotros hacer un seguimiento muy cercano de cada uno de nuestros pacientes. Así vamos a tener una balanza inteligente que nos va a permitir discriminar el peso en lo que es peso corporal total, agua corporal total, músculo, grasa y hueso. Y eso va a estar conectado con un reloj inteligente que va a estar conectado a una aplicación y esa aplicación en su teléfono va a estar comunicada con la aplicación que tenemos nosotros en el nuestro. Es decir, que como nos gusta decir, no les ponemos un grillete, pero les ponemos un reloj que nos permite hacer ese seguimiento y hacer un control cercano de cada cuestión que tiene que ver con nuestro paciente. Es decir, que nuestro paciente, si vemos que no está descendiendo de una forma correcta, si vemos algo que tengamos que corregir, tenemos todos los datos para poder hacerlo. Esto es lo que les había contado de las herramientas, la báscula conectada al reloj y el reloj conectado a la aplicación nos van a permitir hacer todo este seguimiento de cerca y poder hacer todas las correcciones pertinentes para que tengamos el mejor resultado posible y que a ese balón le podamos sacar la mayor prestación posible. El balón va a estar dentro de nuestro cuerpo durante 16 semanas, es decir, 4 meses. La válvula, una vez que pase ese tiempo, la válvula de descarga, se va a disolver y el balón se va a vaciar y se va a eliminar de forma natural. Lo que nos cuentan los pacientes, un 45% no notó la eliminación del balón a través de las heces, si se dan cuenta durante el día o al otro día de que ya no tienen ese peso que sentían a nivel del estómago, ¿sí? Muchas de las preguntas que nos hacen nuestros pacientes es si tiene efectos adversos. Algunas personas experimentan náuseas, cólicos y ocasionalmente vómitos tras la colocación de este balón. La realidad es que esto dura los primeros 2 o 3 días de la colocación del mismo, en promedio 2,7 días, y los síntomas se pueden controlar con la medicación que nosotros les vamos a dar. Hay un protocolo, ¿sí?, que nosotros llevamos en nuestro centro con una medicación especial que está diseñada, creada, digamos, para inhibir el reflejo de arcada y el reflejo de las náuseas y los vómitos para esos 2 o 3 primeros días de estar molestos, porque en el estómago va a sensar que tiene un cuerpo extraño y va a luchar contra ese cuerpo extraño para tratar de eliminarlo.
Y eso es lo que va a generar por ahí alguna molestia, algún dolor cólico o esas náuseas o esos episodios de vómitos que al cabo de 2 o 3 días se van a ir porque los receptores dejan de estar tan sensibles. Ahora los voy a dejar para contarles un poco el programa de seguimiento con la licenciada Romina Mauri, ¿sí? La especialista en nutrición, para que les cuente cómo es todo el seguimiento nutricional del programa. Bueno, buenas tardes. Yo soy la nutricionista del equipo CIOS y lo que vamos a hablar en principio es lo que vamos a hacer en la primer consulta que vamos a tener antes de lo que es la colocación. En esta primer consulta lo importante es empezar a conocernos. Mati, vos podés ir pasando las diapos. Es empezar a conocernos para establecer cuáles son sus hábitos alimentarios, ¿sí? Lo importante acá es empezar a generar un plan alimentario que sea acorde a ustedes. Por eso vamos a ver qué horarios tienen ustedes, a qué hora se levantan, cuáles son sus actividades, cuál es la frecuencia que realizan de comida, que esto es muy importante porque hay personas que, por ejemplo, son muy desorganizadas, no desayunan, se van a trabajar, otras que por ahí desayunan pero saltean su almuerzo. Entonces vamos a ir viendo cómo es su estilo de vida para ir fomentando un nuevo hábito alimentario. También vamos a ver la calidad de los alimentos que ustedes utilizan, más que nada para ir entendiendo y aprendiendo, que esto es muy importante porque ustedes es fundamental que entiendan que esto no es una dieta, ¿sí? Sino que lo que vamos a hacer, porque una dieta tiene un principio y tiene un final, lo que vamos a hacer es un cambio en el estilo de vida. Entonces tenemos que ir logrando generar hábitos saludables y generar hábitos que podamos sostener en el tiempo. Si hacemos algo que, por ejemplo, a mí me encanta que les digo al desayuno, hagan un panqueque de avena y ustedes desayunan sentados en un colectivo porque son colectiveros, es algo que es inalcanzable, que lo van a hacer un tiempo y lo van a abandonar. Entonces la idea es empezar a conocernos y trabajar sobre esto. Las formas de comer. También es importante, si yo estoy comiendo y estoy trabajando con la computadora, no estoy prestando atención a lo que estoy haciendo y esto va a hacer que yo no tenga un efecto de saciedad, porque no registro que estoy comiendo. Entonces llego a la próxima comida o al rato tengo hambre de nuevo porque no me di cuenta que estuve comiendo anteriormente. ¿Dónde realizo las comidas para adecuar esto al plan familiar? O sea, también si nosotros hacemos algo que nos separamos de todo lo que es la familia, si nosotros hacemos una cena en conjunto, la idea es que la alimentación que yo empiece a realizar esté acorde a todo mi ámbito para que yo pueda esto sostenerlo en el tiempo. Una vez que hacemos esta primera consulta, vamos a tener un control y después lo que vamos a empezar a hacer es la dieta previa a lo que es la colocación del balón. Acá vamos a tener 2 etapas. La próxima, Mati. 2 etapas, donde la primera va a ser entre 4 a 5 días antes de la colocación del balón, que tiene que ver con líquidos. El tema de los líquidos, lo que vamos a incorporar no van a ser líquidos solo agua y té, sino que vamos a tener yogures, vamos a tener papillas, purés de manzana, vamos a tener licuados, vamos a tener gelatinas, y fundamentalmente vamos a agregar un suplemento proteico, que es el que nos va a ayudar a que tengamos saciedad, o sea, que esto no sea una tortura de 4 días, sino que la realidad es que con este suplemento que se agrega a las 4 comidas del día, vamos a poder lograr no tener apetito. Y también lo que vamos a hacer es agregar mucho líquido, mucha agua en esta etapa, porque lo que necesitamos hacer es hidratarnos previo a la colocación del balón. ¿Cuál es el fundamento de esta dieta líquida? Que no haya ningún tipo de residuos en toda la parte de gastrointestinal, ¿sí? En la menor cantidad de residuos posibles, porque justamente cuando nosotros coloquemos el balón, esta sensación de cuerpo extraño que va a estar en el estómago va a intentar todo el tiempo sacarlo, y si yo tenía residuos, va a ser mucho más grave la sensación de malestar que voy a tener. Luego de esta primera etapa pasamos a la segunda etapa, que sería el día previo a la colocación del balón. Ahí sí vamos a eliminar todo lo que es la proteína y todo lo que son los alimentos y vamos a hacer líquidos claros. Vamos a tener caldo, jugos de compota de fruta,
gelatina, infusiones y mucho, mucho líquido. Luego de esta etapa pasamos a 8 horas antes de la colocación, que vamos a hacer un ayuno, ¿sí? Como cuando se van a hacer los análisis, son 8 horas de ayuno, que sí vamos a tener que tomar agua, el agua no la limitamos, y este día previo también lo que vamos a hacer es bajar la aplicación de Alurion, que va a ser con esta la que nos va a ayudar, lo que contaba Matías antes, nos va a ayudar a poder tener un mayor control de todo lo que es el tratamiento. La van a bajar a la aplicación y el día de la colocación del balón la vamos a activar en conjunto. Una vez que se coloca el balón, vamos a estar en contacto permanente, ¿sí? El primer día, generalmente, de la colocación del balón, durante un rato, lo único que van a hacer es tomar agua, ¿sí? No tienen muchas ganas de consumir nada. Al rato, seguramente empezamos con un poquito más de líquidos, que podemos ya nuevamente incluir los líquidos claros, como son las infusiones, la gelatina, los caldos, ir tomando muy de a poco. Vamos a empezar con sorbos muy, muy pequeños hasta que vamos a pasar a medio vaso. Después de medio vaso pasaremos a uno. Y la idea es que en este primer día, o a más tardar el día siguiente, estemos incluyendo 2 litros de líquido en el día. En esta etapa no vamos a incluir lo que es el café ni la leche, porque todo esto también puede generar un poco más de malestar. También ver que en esta etapa, si, como decíamos, que puede haber sintomatología de vómitos, puede haber sintomatologías de náuseas, evitar los líquidos muy fríos o muy calientes, porque en realidad cuando tomamos esto, el estómago necesita primero regular temperatura para poder generar la absorción de todo esto, y entonces si metemos temperaturas muy extremas, vamos a agravar el caso de las sensaciones estas que tenemos de náuseas. Como contaba Matías antes, la realidad es que esto depende de cada paciente, cómo va a ser la tolerancia, porque no todos somos iguales y no todos tienen la misma tolerancia. La realidad es que por ahí los últimos pacientes que hemos tenido no han tenido malestar, se sintieron muy bien, solo por ahí a la noche tuvieron un poco de incomodidad, donde tuvieron que quedarse sentados a la noche para dormir, pero no más que eso. Esto es gracias a la medicación que se aporta y gracias a la dieta líquida que hacemos previa. Después de esta dieta líquida de solo líquidos claros, que dura un día o como máximo 2, pasamos a la fase de lo que sería la alimentación semisólida. Esta va a tener una duración, como dice acá, de 2 a 4 días, porque como le contaba antes, no todos los pacientes son iguales, no todos tenemos la misma tolerancia, por eso es que vamos a estar en contacto permanente por WhatsApp, como para ir viendo cómo se sienten, si tienen dolor, si hay náuseas, si vomitaron, si no. Entonces vamos a ir haciendo la evolución de la alimentación. En esta etapa semisólida, lo que tenemos van a ser budines de verduras, purés de frutas, purés de verduras, podemos incorporar postrecitos, vamos a incorporar nuevamente la proteína en polvo, porque como no vamos a estar comiendo carnes, porque la carne es una fibra muy dura de digerir, lo que vamos a hacer es incorporar nuevamente las proteínas en polvo para no tener carencia de proteínas, y que también durante esta etapa que ustedes están consumiendo líquidos, por supuesto que además de perder grasa, también se pierde un poco de masa muscular. Entonces la idea es con estas proteínas procurar que no haya tanta pérdida. Luego de esta etapa semisólida pasamos a lo que es la dieta blanda, que ya acá lo que tenemos es, vamos a cortar, ya pasamos a una alimentación un poco más normal. Estamos hablando que desde la colocación del balón hasta que empezamos a cortar la comida van a pasar alrededor de entre 5 y 7 días, o sea que es bastante rápido. El estilo de vida va a ser el mismo, no tienen que evitar absolutamente nada, se puede hacer caminatas automáticamente a partir de la colocación del balón, por ahí el primer día sugerimos que estén un poco más relajados, pero ya se puede hacer vida más normal. Y en esta etapa donde empezamos a consumir alimentos que vamos a empezar a cortar, la idea es tener en cuenta la masticación, ¿sí? Porque acá es donde vamos a entender que la digestión tiene que empezar acá, en la boca, y no en el estómago. O sea, yo tengo que predigerir los alimentos masticándolos bien en la boca para que cuando llegue al estómago esté bastante digerido y tenga una buena tolerancia. Muchas veces cuando empiezan con esta etapa de dieta blanda, sucede que dicen, tengo eructos, me siento pesado, me duele un poco la boca del estómago. Bueno, esto tiene que ver justamente con que no están haciendo bien las cosas, no están masticando bien, no están dándose el tiempo necesario para comer despacio, o puede ser que también pase que no estén separando los líquidos fuera de las comidas.
esto a veces sucede que estamos como acostumbrados a comer e incorporar el líquido automáticamente ahí, y la realidad es que durante un tiempo vamos o a comer o a tomar. Entonces el líquido lo vamos siempre a utilizar post comida. Y por último vamos a pasar a lo que sería la etapa 4, que vendría a ser una alimentación más equilibrada, donde ya pasamos a lo que es incluir vegetales crudos, vamos a incluir las carnes, vamos a incluir todo lo que son las frutas, las legumbres, vamos a empezar con una alimentación un poco más equilibrada, muy parecida al plan alimentario que habíamos armado en la primera consulta y la primera entrevista que nosotros tuvimos. Vamos a hacer mucho hincapié en prestar atención al momento de las comidas, a si necesitamos agregar colaciones o no, porque tengamos en cuenta que las porciones de los alimentos van a ser mucho más reducidas. Entonces, al ser reducidas, tengo que ver si llego bien a la próxima comida o es necesario agregar una colación. La realidad es que durante esta primer semana no voy a tener una alimentación igual a la que manejaban antes. Vamos a estar un poco limitados en ciertas cosas hasta que vamos evolucionando. Al cabo de 10 días ya empezamos sí o sí con una alimentación totalmente normal a la que teníamos anteriormente. Vamos a ir viendo los lugares donde realizan las comidas para ir adecuando la alimentación a ese lugar de comida, y vamos a ir ajustando la alimentación en función de cómo vamos viendo nosotros en la aplicación que va a su descenso. Porque si vamos viendo que no estamos cumpliendo con lo que más o menos pautamos o con las necesidades que nosotros queremos convenientes, vamos a ir modificando este plan alimentario. El trabajo que tenemos que ir haciendo a partir de ahora, o sea, a partir del momento de la colocación, en realidad previamente al momento de la colocación y post colocación del balón, es muy importante. Porque tengamos en cuenta, como dijo Matías, nadie les va a colocar esta herramienta para que estén en un sillón y bajen de peso. La realidad es que por ahí, la primera semana de la colocación de balón, pueden estar sentados en un sillón, capaz y bajan de peso lo mismo. ¿Por qué? Porque de porciones muy grandes van a pasar a porciones muy reducidas, entonces vamos a tener el descenso de peso. Pero la pregunta que ustedes se tienen que hacer es qué va a pasar cuando el balón no esté si yo no aprendí todo lo que tengo que aprender. Porque al inicio el balón me va a dar un montón, pero yo tengo también que poner mi parte. Entonces, para esto, a mí me gusta trabajar mucho en las consultas lo que es el esquema del plato, donde en el esquema del plato lo que nosotros vemos es todas las cosas que necesitamos hacer y que vamos a ir trabajando detenidamente hasta que podamos ir avanzando en cada una de ellas. Empezando por lo que es el centro del plato, que es el centro del tratamiento. Realizar las 6 comidas, 4 o 5, dependiendo de cada paciente, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus costumbres, cuál es su estilo de vida. Este centro de plato, esta frecuencia de comidas, ¿qué es lo que me va a poder dar? Si yo hago todas las comidas, voy a llegar con menos hambre. Entonces, si llego con menos hambre, puedo reducir la porción, más allá de lo que me esté dando el balón, porque el balón me lo va a dar un tiempo. Yo tengo que aprender a llegar con menos hambre para que cuando el balón no esté, yo siga reduciendo esas porciones. Puedo reducir la porción, pero si no modifico mi composición de alimentos, mi calidad de alimentos, voy a estar en la misma. O sea, yo puedo comer poquito, pero si en el desayuno yo me como una factura, en el almuerzo me como un pancho nada más, cuando antes me comía 5, pero ahora me como uno, en la merienda me como otra factura, un sándwich de miga, y en la cena como fideos, la realidad es que la calidad alimentaria de todo mi día no fue correcta. Elegí alimentos que son de fácil disgregación, que van a pasar rápidamente a aumentar las calorías, y no tengo interacción de nutrientes. Entonces necesito conocer los nutrientes, necesito conocer la composición de los alimentos y necesito saber cómo combinarlos. Esto es lo que vamos a aprender. Por otro lado, también lo que es el volumen, cómo voy a aumentar el volumen de mi alimentación para interaccionar, para que me dé más saciedad. Voy a utilizar vegetales, voy a utilizar frutas, voy a utilizar legumbres, voy a utilizar líquidos. Todas las cosas que van a ser recursos para darme más saciedad con menos calorías. Y por último, y no menos importante, la forma de comer, que esto mientras está el balón lo vamos a trabajar un montón, porque la verdad es que si no saborean, no mastican bien, no cortan pequeño y no hacen bocados pequeños, tienen
mala tolerancia mientras está el balón porque no entra, ¿sí? Entonces es necesario que toda esta parte la vayamos trabajando durante el balón, pero post balón, cuando el balón ya no esté, realmente si yo hago una duración larga de mi comida y puedo comer despacio, cortar los bocados, tomar líquido, cuando el balón no está, tomar líquido entre bocado y bocado, y hago durabilidad de mi comida, voy a llegar al registro, que es eso lo que tenemos que aprender a lograr. O sea, registrar cuando estoy lleno, no comer por comer, porque la comida está, sino el registrar que la comida ya me llenó, ¿sí? Entonces, todo esto va a ser un engranaje que positivo, como les decía, yo hago la comida, llego con menos hambre, entonces no abro la heladera y agarro lo primero que encuentro. Voy a poder pensar qué es lo que me hace mejor, qué es lo que me sacia más, qué es lo que me conviene. Voy a ponerle algo que me ayude a no tener tanto apetito, voy a tomar más líquido, voy a comer despacio. Todo un engranaje que va funcionando de manera positiva para que nosotros podamos seguir con un buen estilo y hábito de vida. Muchas gracias. Excelente, La Romina, excelente dejo, presentación, siempre la, muy clara. la Bueno, dejo vamos a Eli ahora, ahora. bueno, la licenciada Mena, bueno, ya la habíamos presentado, nos va a contar qué hace ella con nuestro equipo. Sí, gracias Mati, gracias Romy. Bueno, buenas tardes, noches a todos y a todas. Espero que estén ahí atentos. Eh, bueno, un poco contarles qué hago yo en un equipo para el descenso de peso, ¿no? Me hubiera gustado hacer esta encuesta, después no, me di cuenta que por ahí hubiera estado buena. ¿Cuántas personas de las que están escuchando fueron alguna vez al psicólogo a hablar de la dificultad para perder peso? Probablemente no sean muchas, porque no suele asociarse la pérdida de peso con ir al psicólogo. Entonces, les voy a contar un poco, como decía Matías al principio, la obesidad es una enfermedad multicausada, ¿sí? Y que produce múltiples consecuencias. Esto quiere decir que puede estar causada por una problemática de salud mental, ¿sí? Y que también puede tener consecuencias en la salud mental. Y ahora sí vamos a hablar del estrés, ¿sí? Algo que estamos bastante acostumbrados, pero que no nos tenemos que acostumbrar. El estrés es un sistema adaptativo, ¿sí? Que todos tenemos y que nos ayuda un poco a sobrevivir y que se activa ante cualquier amenaza, ya sea interna o externa, o sea, objetiva o subjetiva. Quiere decir que puede ser una situación real como inflación, por ejemplo, o un robo, o, bueno, diferentes situaciones externas que nos despierten estrés, pero también pueden ser amenazas que uno sienta a partir de pensamientos, ¿sí? A partir de situaciones, a partir de vínculos, a partir de situaciones más psicológicas, ¿sí? Que nos despiertan estrés a cada uno de diferente manera. Lo que me estresa a mí subjetivamente no estresa a otro, probablemente. El estrés, entonces, se da como les estoy mostrando en la presentación, cuando se activa el sistema de estrés, aumenta el cortisol, ¿sí? El aumento del cortisol altera el desempeño normal de algunos neurotransmisores importantes, como lo es la serotonina. La serotonina, les cuento, es un neurotransmisor que en general está en baja en nuestro cerebro cuando transcurrimos una depresión, por ejemplo, un episodio depresivo, estamos en baja de serotonina, ¿sí? La serotonina es muy importante por un montón de cuestiones, fundamentalmente porque comunica la saciedad, porque nos permite un mejor control de los impulsos y porque tiene que ver con el buen humor, interfiere en nuestro buen humor, en nuestro buen estado de ánimo. Fíjense lo importante que es. Con lo cual, cuando hay más cortisol, hay menos serotonina y tendemos a tener una falla en estas tres funciones: la comunicación de la saciedad, el control de los impulsos, que es muy importante cuando las personas tienen atracones, ¿sí? Poder controlar los impulsos, y el buen humor, ¿no? El buen humor es muy importante a la hora de seguir un plan alimentario saludable.
Cuando tenemos baja la serotonina y cuando estamos en todas estas situaciones de estrés, ¿qué aparecen? Aparecen las comidas de confort, aparecen las comidas que nos generan el placer rápido, ¿sí? Un alivio, que disminuyen los estados de ánimo negativos, ¿sí? Que otorgan seguridad, otorgan recompensa, y esas comidas de confort, en general, no son muy convenientes, ¿no? Suelen ser comidas que tienen que ver más con las carbograsas, la mezcla de harina, exceso de azúcar, exceso de sal, de grasas y harinas mezcladas. Bueno, son comidas ricas que otorgan un placer inmediato, pero que efectivamente no tienen que ver con el problema. Porque yo les hago esta pregunta, que suelo hacerla en el consultorio. Si el problema, ¿no? Si el problema es el estrés de una situación, si el problema es un vínculo negativo que me pone nerviosa, que no puedo controlar, que me enoja, que me da bronca, si el problema es una emoción, eh, ¿por qué creo que lo voy a poder resolver con una comida? ¿Por qué creo o por qué me gana esa solución rápida que genera un alivio de unos 20 minutos, no sé, será muy subjetivo, pero 15 minutos, 20 minutos, media hora, pero cuando termino con esa comida de confort, con esa comida emocional, con ese atracón quizás, el problema sigue estando. Y tengo dos problemas. Tengo el problema que ya tenía, ¿sí? Y el peso de haber comido algo no tan conveniente y seguir en este círculo de malos cuidados y de malos hábitos para mi salud. ¿Mm? Entonces, eso es lo que pasa con las comidas emocionales, ¿no? El factor emocional suele generar un descontrol, como dice ahí la filmina, y altera la cantidad de comida y la calidad de comida que elegimos, ¿sí? Por eso es muy importante que si hay problemas de ansiedad, que si hay problemas vinculares, que si hay determinadas situaciones que uno detecta que lo llevan a elegir mal los alimentos, lo podamos tratar en el consultorio. Bueno, como les decía recién, comer es ante todo un placer y por eso muchas veces la comida actúa como una anestesia cuando nos sentimos mal. Esto nos pasa a todos, ¿sí? No le pasa solo a la gente que tiene sobrepeso u obesidad, le pasa a todo el mundo. El tema es cómo manejamos este escape emocional y cuánta comida y qué comida se ingiere en esos momentos, ¿sí? Es por esto que no es tan sencillo dejar de comer ciertos alimentos, ¿no? Porque no se trata solamente del hambre lo que interfiere a la hora de elegir un alimento o de comer, ¿sí? Hay muchos más mecanismos más allá del hambre que interfieren en el acto de comer. Por eso es que es importante el abordaje multidisciplinario. Y entre otras cosas, en el espacio de psicología, lo que vamos a poder empezar a preguntarnos es estas cuestiones que están apareciendo, ¿no? ¿Qué vínculo tengo con la comida? ¿Para qué me sirve comer? ¿En qué momento a mí me sirve comer? ¿Cómo me miro? ¿No? Las cuestiones de autoestima también que hablaba Matías hace un rato. ¿Cómo me miro? ¿En qué situaciones no puedo parar de comer? ¿Qué me pasa? ¿Por qué me oculto detrás de tantos kilos? ¿Sí? ¿Cómo me hablo a mí mismo? ¿Qué lugar ocupa la comida en la economía psíquica de cada uno? ¿Sí? ¿Qué importancia tiene esto en mi economía psíquica y en mi gestión de las emociones? Si soy de las personas que me pasa algo y enseguida empiezo a comer y canalizar por la comida, como se dice, o si se me cierra el estómago, o si nada que ver, ¿sí? Y también cómo se configura mi autoestima y mi imagen corporal, ¿sí? ¿Cuánto hace que no me miro al espejo? ¿Cómo me miro? ¿Qué pensamientos o qué me digo cuando me miro? ¿Sí? Porque eso también configura la personalidad y, bueno, y en general todo el proceso de descenso de peso. Probablemente muchas de estas preguntas
que están acá en la pantalla nunca se las hayan hecho, o quizás estén en camino de hacérselas o en caminos de responderlas. Lo importante para mí transmitirles es que tomar una posición activa frente a la problemática del sobrepeso o de la obesidad tiene que ver también con revisar la historia de cada uno, con revisar los comportamientos, las causas de los comportamientos y las coordenadas de la vida de cada uno y de cada historia, que dieron por resultado la situación que hoy los trae acá a estar conectados y escuchando una posible solución para el descenso de peso, para poder elegir qué repetir de nuestra vida y qué poder repensar y replantear. Y como decía Romina, son herramientas que es muy importante que uno tenga cuando el balón no esté, ¿sí? Cuando el balón termine de su función activa, digamos, en el organismo. Es importante que algunas de estas cuestiones puedan ser elaboradas. Por eso yo siempre, cuando llegan los pacientes al consultorio, les digo, entramos en tiempo de descuento, ¿no? Tenemos unos 4 meses para ponernos a trabajar en estas cuestiones que pueden influenciar en el acto de comer. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eli, también muy clara, dejando bien en claro cuál es el rol de la salud mental dentro de, el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Esto que dijimos hoy, si nosotros queremos dar un buen frente de batalla ante una enfermedad que es muy compleja, tenemos que ser abarcativos y presentar batalla en todas las aristas posibles, ¿sí? Así que, Eli, muchísimas gracias, por tu presentación. Obviamente que, también hay otros miembros de un equipo, que hacen, que tienen un rol muy importante. Tenemos a Verónica, que es licenciada en enfermería y coordinadora de equipos de bariátrica y de metabólico y de obesidad, con un rol que es facilitar, ¿sí? Ser esa persona que les va a facilitar a ustedes desde el primer momento que inician una consulta, a través de un WhatsApp, a través de las redes, de la forma que hayan llegado, para hacer un nexo con nosotros, con los profesionales que por ahí vamos a atender su problema. Y que ustedes, en esto de una atención personalizada 24/7, los 365 días del año, y conociendo el trabajo de Verónica, les aseguro que ustedes van a mandar un mensaje a las 10 de la noche o a las 9 de la noche o a la mañana temprano y va a ser contestado siempre. Les va a permitir a ustedes tener un acompañamiento continuo, real, en el que ustedes no estén solos en ningún momento ante una duda que tengan, ¿sí? En cuestiones que tengan que ver con algo administrativo, con algo burocrático o con algo médico, ¿sí? Por eso tenemos a una profesional de la salud en este rol para que pueda contestar todas esas preguntas. Es el front desk que ustedes van a tener todo el tiempo para que caminemos juntos en el camino de la redundancia hacia una vida saludable, ¿sí? Una pregunta que nos hacen muchos pacientes es si existe alguna garantía en el programa, y para ello Alurion diseñó una garantía que les va a dar una tranquilidad a ustedes y una satisfacción con este programa, que va a tener ciertas implicancias. Bueno, esto tiene que ver con la duración, en principio, del balón. ¿Qué pasa si el balón que puede pasar es raro, muy raro? A mí todavía no me ha tocado, pero que el balón se elimine antes del tiempo que dice el fabricante. Hay una garantía para ello, cada caso se evalúa, y obviamente que si ocurren gastos debido a alguna intercurrencia que tiene que ver con todo el proceso durante el tiempo que está el balón en el cuerpo, eso también se tiene en cuenta dentro de esta garantía, que bueno, van a poder ver
en la página de Lurion con más detalle. Y lo más importante es que si uno va a hacer una inversión en salud, si uno va a poner el cuerpo, si uno va a poner la mente, si uno va a poner tiempo en este proceso, en este programa, tenemos que aprovechar al máximo. Es por eso que nosotros le damos algunos consejos a la hora de encarar el programa, ¿sí? Entonces, antes de la colocación de un balón, tenemos que tener en cuenta todas aquellas medicaciones que nosotros le vamos a indicar para evitar los efectos adversos, ¿sí? No es mala la idea, dice acá, de tomarse algunos días libres. Nosotros hacemos la colocación de los balones los días viernes para que ustedes tengan el fin de semana para estar tranquilos en su casa, para estar tranquilos y poder seguir todas aquellas recomendaciones que nosotros les hacemos. La realidad es que nosotros recomendamos esto, por ejemplo, lo que decía hoy Romina, de estar con la primera noche con la cabecera a 30 grados para evitar alguna molestia, medicaciones para evitar las náuseas, no hacer esfuerzos y demás, los 2 o 3 primeros días. La realidad es que todos los últimos pacientes, cuando hemos utilizado todas estas medicaciones, al cabo, por ejemplo, uno de los pacientes, al cabo de 2 días, estaba trabajando en el campo haciendo tareas de esfuerzo. Es decir, que es muy variable y obviamente que sin ningún síntoma. El paciente me mandó un mensaje diciéndome, che, Matías, yo me siento muy bien, la verdad es que no quiero estar en casa acostado. Bueno, eso es de acuerdo a cada paciente, a su tolerancia y de acuerdo al efecto que haya causado en los primeros días el balón, bueno, van a poder hacer sus actividades sin ningún tipo de problema. Y obviamente que siempre tener algún apoyo, porque algo que no mencionamos, que es muy importante la familia y los amigos dentro del apoyo para un tratamiento para bajar de peso. Eso tiene que ver, obviamente, con tenerlos a disposición cuando uno necesita, porque va a estar, porque va a necesitar algún cuidado, o simplemente para apoyar, ¿sí? Para apoyar en todo este camino hacia una vida más saludable, ¿sí? Durante el programa, cumplir el plan de alimentación. Recordemos, todo no es simplemente la colocación de un balón, sino que de igual importancia es todos los hábitos de vida saludables que vayamos incorporando durante todo el tiempo del tratamiento. Utilizar la báscula conectada, el reloj, para que esté conectado con la aplicación y que nosotros podamos ir viendo ese progreso y que podamos ir apoyándolos en el camino. Obviamente que tener un contacto estrecho con la nutricionista y con el equipo de salud mental y conmigo. Adoptar patrones de vida saludables, como lo dijimos, haciendo ejercicio y reduciendo la ingesta de alcohol, y lo mismo del apoyo. En cuanto se elimina el balón, el proceso continúa, como lo repetimos. El proceso continúa y debemos mantenerlo. A ver, nosotros podemos ser, o yo puedo ser, por ejemplo, el mejor haciendo cosas acá, ¿sí? En el estómago, pero si no trabajamos esto, no vamos a tener el resultado que estamos buscando, ¿sí? Entonces, esto lo decimos siempre, es un 50 y 50. Esto es algo revolucionario que creo que llegó para quedarse y que va a dar vuelta a todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la obesidad, pero, ¿sí? Pero no es magia, no nos podemos sentar en un sillón, necesitamos trabajar acá y acá para lograr el resultado que nosotros queremos. Testimonios de algunos de nuestros pacientes que bajaron. Esta es una paciente, Nancy, 2 meses de colocación de un balón, bajó 12 kilos en estos 2 meses desde que tiene colocado el balón. Comenzó 3 semanas antes de la colocación del balón el seguimiento con nosotros. Vimos que estaba todo en orden, se colocó el balón, lleva 2 meses con el balón, con 12 kilos menos y 7 puntos de índice de masa corporal menos. Y lo que nos comentó cuando tuvo la consulta esta semana, me comentó que pudo comenzar a realizar aeroboxing, que no lo podía hacer por problemas en las articulaciones, desde hace más de 15 años que no podía.
Muchos preguntan cuál es el valor del set. El set del balón, que incluye el balón, la báscula, el reloj, tiene un costo actual de 1.488.000 pesos, ¿sí? Ese es el valor del set. Cabe aclarar que el programa, incluyendo lo que es el seguimiento por todo el equipo, la colocación y demás gastos, van a depender de cada paciente, es decir, cada paciente, las consultas que va a necesitar con el equipo, si va a necesitar algún apoyo más desde la parte de salud mental o desde la parte nutricional o desde la parte médica, ¿sí? Es decir, hay pacientes que vienen con ciertos problemas de salud aparejados con su obesidad y hay pacientes que por ahí no saben algún problema que viene con su obesidad y nosotros vamos a censar y vamos a tener que trabajar sobre ello. Es decir, que el valor del set es el que figura en pantalla y después uno adecúa, digamos, el presupuesto del programa de acuerdo a cada paciente y sus necesidades. ¿Por qué? Porque cada paciente es único y tiene necesidades diferentes. Entonces, los pasos a seguir es concertar una cita para determinar, con una cita conmigo, para ver si son candidatos o no al programa, conocer a todo el equipo, que bueno, un poco lo pudieron conocer a través de esta charla, y comenzar directamente ya con el programa. Por último, les voy a dejar otra encuesta, es si desean saber más a través de una consulta en línea o en persona. Hemos sido bastante claros y hemos abarcado muchos puntos. Esta charla está preparada, pueden ir votando mientras tanto, esta charla está preparada a través de las dudas que les van surgiendo a nuestros pacientes que nos consultan por las redes, por los WhatsApp o en el consultorio, ¿sí? Como para poder ser muy abarcativos y sacar todas las dudas que tengan durante esta presentación. Damos un segundito para ver la votación. Bueno, hay un 30% de pacientes de ustedes que va a querer saber más. Algunos tal vez pronto y lo van a pensar también un 40%. Bueno, para eso nosotros les dejamos acá nuestros contactos, ahí está el mail de nuestro centro, info@cios.com.ar para la consulta por mail, nuestro teléfono de front desk de Verónica, que es la coordinadora, es 2494-682310. Nuestra página web es www.cios.com.ar y nos van a encontrar también en el lugar donde realizamos nuestra actividad, www.sanatoriotandil.com.ar. Y obviamente que visitando alurion.com van a poder tener más información. Así que muchas gracias y nosotros los esperamos para que se unan al programa a través de nuestro centro. Ahora vamos a responder algunas de las preguntas que ha hecho el auditorio, si les parece. Acá Felipe nos consulta qué costo tiene. Bueno, lo charlamos en la presentación. El costo es de 1.488.000 pesos, ¿sí? Eso es de acuerdo, variable de acuerdo al dólar Banco Nación. Y el programa completo va a variar dependiendo de cada paciente. Otra pregunta anónima dice: yo estoy en tratamiento con liraglutido Saxenda, me ofrecieron este balón, pero no me han dicho el valor del mismo y tampoco me han dicho qué diferencias hay entre los distintos tratamientos y cuál es mejor. A ver, uno cuando habla de las diferentes herramientas para el descenso de peso, y hoy con el boom, digamos, que hay con el tema de la medicación, que no es algo nuevo, ¿sí? Esto es, la industria ha puesto en el último mes
énfasis en esto. La medicación, la realidad es que nosotros la utilizamos en muchos casos sola, en muchos casos asociados a una cirugía y en otros casos también asociados a un balón. Por eso les digo que las necesidades de cada paciente van a hacer que uno diagrame un programa distinto o un tratamiento distinto. Si uno tiene que hablar en eficacia de las herramientas para el descenso de peso, nosotros vamos a tener a los fármacos por debajo del balón, en lo que tiene que ver en la pérdida de peso. ¿Sí? Hoy por hoy, el balón nos permite una pérdida de entre un 10 y un 15% del peso corporal total, y la medicación más o menos por abajo del 5% del peso corporal total. ¿Sí? Eso obviamente que va a depender de cada paciente y uno va a escuchar muchas campanas. ¿Sí? Hay pacientes que con un balón bajan un 20-25% de su peso corporal total, pacientes que son muy obesos, y hay pacientes que bajan ese 15% que mencionamos, y hay pacientes con medicación que bajan 2 o 3 kilos nada más, y hay pacientes con medicación que bajan 15. Entonces va a ser muy variable y va a depender de de la fisiología de cada organismo. Otra pregunta que nos hacen, si tengo esteatosis, síndrome de Schulberg, ¿lo tengo contraindicado al balón? No. Siempre y cuando nosotros tengamos los controles pertinentes de cada una de las enfermedades metabólicas o crónicas que tengamos y ellas estén controladas, no vamos a tener problemas. Si estamos hablando de una esteatosis, a ver, la realidad es que el porcentaje de esteatosis asociada a obesidad y a sobrepeso es de aproximadamente el 78% de los pacientes. Es decir, que si de todo el auditorio hablamos de pacientes que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, y les hacemos una ecografía a todos, el 80% va a tener hígado graso. Esteatosis es hígado graso. Ahora, si ese hígado graso es un paciente que ya está en una esteatosis severa con una probable cirrosis hepática no alcohólico, en ese paciente tenemos que evaluar si la colocación se puede o no. Otra pregunta es, ¿los pacientes con gastritis crónica atrófica pueden ser candidatos a la colocación? La realidad es que si esa gastritis crónica nuevamente está controlada y no sintomática, el balón se puede colocar. Ese paciente tiene que tener un control un poco más estricto. Los balones que se colocan por endoscopía, hoy por hoy no tienen una superficie uniforme, es decir, que al no tener una superficie uniforme, porque tienen un pico para inflarlo y desinflarlo, eso puede generar distintas lastimaduras en el estómago que puedan poner en riesgo que ocurra algún otro efecto adverso. Otro paciente nos pregunta, hola, soy de Paraguay, las consultas lo podemos hacer online y la orden de estudios, y me voy al día de la colocación. Sí, nosotros tenemos la posibilidad de hacer consultas virtuales con todos los miembros del equipo y consultas presenciales. Es decir que la mayoría de los pacientes son fuera de la ciudad, vienen el día hacen todo de forma virtual y vienen el día de la colocación, se colocan el balón y se vuelven a su domicilio en el mismo momento. Recordemos que la colocación son 15 minutos, es decir que posterior a esos 15 minutos, una vez que ustedes hacen la calibración de la báscula y demás con Romina, van a poder retornar a su domicilio y viajar si es que lo deseen. ¿Cuál es el precio? ¿Hay medios de pago o en cuotas? Hoy por hoy, lo que tiene que ver con el set del balón se abona de forma completa a través de transferencia o depósito bancario, y lo que tiene que ver con todo nuestro equipo, eso en la consulta les comentamos las facilidades que nosotros tenemos. ¿Por qué un paciente bariátrico no puede acceder al balón? Recordemos que la cirugía bariátrica, ¿sí? La cirugía bariátrica se cortó y se trabajó sobre el estómago, ¿sí? Es decir, que
una de los objetivos de la cirugía bariátrica es restringir la capacidad de alimento que llega al estómago a través de una disminución anatómica del estómago. ¿Sí? Es decir, que ese estómago ya está chico. Y si yo en un estómago que está chico y lleno un balón de medio litro, hay muchísimo riesgo de romper esa unión que se haya hecho, esa manga gástrica que se haya realizado, que se abran las suturas que se realizaron en ese momento. Entonces, si un paciente tiene una cirugía previa en el estómago, no es recomendable la colocación del mismo. Hola, ¿qué motivos podrían desintegrar la válvula y expulsar el balón antes de tiempo y con qué frecuencia sucede? Estos son riesgos que son muy bajitos, hablamos siempre de menos del 1%, ¿sí? Es decir que, a ver, cuando yo voy a hablar de efectos adversos o de complicaciones que tengan que ver con un procedimiento, yo digo siempre lo mismo. Los riesgos de que todo esto ocurra es muy bajo. Si nosotros en el volumen de balones que colocamos o en el volumen de pacientes que tenemos en cada una de las herramientas que utilizamos para el descenso de peso, hablamos de los riesgos son muy bajitos generalmente, por debajo del 5% todos. Ahora, si en ese volumen, por ejemplo, le pasa algo a Patricia, para nosotros, en el volumen de pacientes que tenemos, ese número no va a cambiar y el porcentaje va a ser siempre el mismo. Pero para ustedes, ¿cuánto es? Para Patricia, ¿cuánto es? Para Patricia es el 100% y no le va a importar si el riesgo que yo le comenté era bajo. Entonces, tenemos que saber que existe ese riesgo para estar atento a que puede ocurrir y qué es lo que tenemos que hacer en el caso de que ocurra para poder dar una rápida solución y acorde a ello. ¿Hay alguna obra social que lo cubra? No, actualmente no hay obras sociales que cubran la colocación del balón y el programa. Soy del interior del país, me queda muy lejos su centro de atención. Bueno, para ello van a tener en la página de Alurion, tienen la posibilidad de acceder a sus centros más cercanos. Bueno, van a poder ver a quién tienen más cerca para poder hacer esto. Hola, soy de Paraguay, eso ya lo leímos. En caso, sí, hola, soy de Paraguay, las consultas las podemos hacer online, eso lo hemos respondido. En caso, sí, eso lo habíamos respondido, se puede hacer la consulta online y pueden venir a colocarse el balón tranquilamente y volverse y retornar el mismo día. ¿En qué caso no se puede entrar al programa? Las contraindicaciones del programa, recordemos, eran hernias de hiato mayores a 5 centímetros, enfermedades cardíacas o pulmonares severas, enfermedades hepáticas y crónicas y renales crónicas severas, aquellos pacientes que estén cursando un embarazo o una lactancia temprana, y no hay muchas, bueno, sí, pacientes que no puedan tragar la cápsula, aquellos pacientes que tengan malformaciones esofágicas, esofágicas, faringias o en el estómago, y obviamente pacientes que se hayan realizado una cirugía gástrica. En su mayoría habla de 16 semanas de duración del balón, pero se mencionó que puede durar 90 días. ¿Qué pasa con el tratamiento si es de 12 semanas y no de 16 semanas? Bien, bueno, eso es una buena pregunta. Como les mencionaba Romina, uno habla de un estimado son 16 semanas, la mayoría se encuentra cercano a eso, pero puede ser que ese tiempo sea menos. La mayor pérdida de peso se da en los 2 primeros meses, ¿sí? Y en ese tiempo nosotros ya vamos a estar trabajando para lo que ocurra
¿sí? En el posterior a que ese valor no esté en el organismo. Es decir, que si hubo 2 semanas menos o 3 semanas menos o lo que sea, no va a ser la diferencia en el posterior, porque recuerden que nosotros vamos a seguir perdiendo peso a través de todo el seguimiento multidisciplinar y de todo lo que vayamos incorporando a nuestra vida saludable, ¿sí? Igualmente, cada caso se evalúa puntualmente. Si algo de eso ocurre, que les recuerdo que no es lo habitual, se evalúa cada caso en particular. Entonces, el precio del set depende del dólar y después las consultas son aparte o también van incluidas en el precio en el valor del set. No, el valor del set es el valor mismo del set, ¿sí? Que es ese 1,5 millones de pesos. El resto del programa se va a adecuar a cada paciente, a las necesidades de cada paciente, ¿sí? En ver si vamos a necesitar incorporar alguna otra herramienta o no, si vamos a tener que trabajar algo más en particular o no. Es decir, que eso va a variar. No es, esa variación no va a incrementar el tratamiento. Hoy por hoy los presupuestos rondan en total el 1.800.000, 1.900.000 pesos. ¿Sí? Va a depender, recuerdo, de cada paciente y las necesidades que tengan ese paciente de consultas y demás. ¿Qué medicamentos se pueden tomar antes y después? Es como el bypass con respecto a la medicación. No, los pacientes no van a necesitar tomar medicación de por vida, ¿sí? Suplementos dietarios de por vida, porque acá no bypaseamos partes del intestino que nos van a permitir absorber menos nutrientes. La medicación que nosotros indicamos es medicación que tiene que ver con la colocación, es inhibir el reflejo de la arcada para poder tragar la cápsula, inhibir el reflejo de náuseas y los vómitos para el posterior y reducir los posibles cólicos en el posterior. Solamente para eso la medicación. Esa medicación, el protocolo dura 3 días solamente, ¿sí? Desde el día previo a la colocación hasta los 2 días después de la colocación. Después no van a necesitar medicaciones habituales de por vida. Igualmente, si uno censa a través de un análisis de sangre y demás que ese paciente ya viene con un déficit de vitaminas, lo vamos a suplementar, lo charlaremos con la nutricionista, con Romina, y veremos si hace falta o no suplementar. Esas han sido todas las preguntas que se han realizado, creo que las hemos respondido a todo, y bueno, los esperamos para unirse al programa. Yo quiero agradecer a Liana y a Romina por sus presentaciones y a todo el equipo de Tecnoimagen y de Alurion por todo el apoyo siempre para poder brindarles a nuestros pacientes, poder acercar a nuestros pacientes a una vida más saludable. Así que muchísimas gracias a todos.